Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias. No, pero la verdad, gracias a ustedes. I'm going to talk English. Please excuse me. Voy a hablar en inglés, por favor, perdónenme. Okay, I've lived here in Mexico for 7 years with my wife. He vivido aquí 7 años en México con mi esposa. We have 5 children. Tenemos 5 hijos. I consider myself to be Mexican. Yo me considero mexicano. I love Mexico. Amo México. I love all of you. Los amo a todos ustedes. The language is difficult for me. Pero su idioma es diferente, es difícil para mí. And I thank all of you for being here today. Y les doy las gracias a todos ustedes por estar aquí. Not for me. I thank you to allow me to be here. No por mí, sino les doy las gracias a ustedes por permitirme estar aquí. But I thank you on the behalf of our mother. Pero les doy las gracias en el nombre de nuestra madre. Because you are the ones who have answered the call. Porque ustedes son aquellos que han respondido a su llamado. And you have no idea how important it is you're here. Y no tienen idea qué tan importante es que ustedes estén aquí. Because the world is a mess. Porque el mundo es un desastre. Mexico is a mess. México es un desastre. We are losing our children. Estamos perdiendo a nuestros hijos. We are losing our future. Estamos perdiendo nuestro futuro. And we are losing the faith. Y estamos perdiendo la fe. Each and every one of you Cada uno de ustedes is so important to the plan of God being realized. es muy importante para el plan de Dios, para que se realice el plan de Dios. Each and every one of you, Cada uno de ustedes, with your prayers, con sus oraciones, can save the world, puede salvar el mundo. can help save the youth. Puede ayudar a salvar a la juventud. It's not enough to love Our Lady. No es suficiente amar a Nuestra Señora. It's not enough to love Jesus. No es suficiente amar a Jesús. We need to answer the call they're asking. Our Lady's asking for our prayers. Our Lady is asking us to pray the rosary every day. Tenemos que responder a su llamado. Nuestra Señora está pidiendo que recemos el rosario. Está pidiendo que recemos el rosario todos los días, que respondamos a su llamado, que recemos todos los días. Our Lady in Fatima, Nuestra Señora de Fátima she said, pray the rosary every day for peace in the world. nos dijo, recen el rosario todos los días por la paz del mundo. Up until this day, Y hasta ahora we have not answered that call, no hemos respondido ese llamado and there's no peace in the world. y no hay paz en el mundo. We're going to share with you the story of the rosary, the story of our life, and how the rosary saved my life and our marriage. Voy a contarles la historia del rosario, voy a contarles la historia de nuestras vidas y cómo el rosario salvó nuestras vidas y nuestro matrimonio. But the reason I began as I did Pero la razón de que empecé como lo hice was so that all of you understand you are the ones who have answered the call. es para que todos ustedes entendieran que ustedes son aquellos que han respondido al llamado. You are the one Our Lady today is asking to renew your prayer. Son ustedes aquellos que Nuestra Señora les está pidiendo que renueven su oración. I was born in a family that did not know the love of God. Nací en una familia que no conocía el amor de Dios. I have 3 siblings. Tengo 3 hermanos, All of us were baptized and confirmed, todos fuimos bautizados y confirmados, but my parents never spoke of God. pero nuestros papás nunca nos hablaron de Dios. We never prayed together. Nunca rezamos juntos. An amazing family full of love, Era una familia increíble llena de amor, but lacking in love of God. pero con la falta o la ausencia del amor de Dios. I do remember my first prayer. I was 4 years old at night. I got on the side of the bed. Recuerdo mi primera oración cuando tenía 4 años y me puse junto a mi cama And I reached out to embrace God with all of my heart and all of my love. y era en la noche y alcancé a Dios con todo mi amor y todas mis fuerzas. And I remember that moment as a 4-year-old right now, just loving God with all of my heart. Y recuerdo ese momento a los 4 años, yo amando a Dios con todo mi corazón. That was my first prayer, my best prayer. Esa fue mi primera oración y mi mejor oración. And as I think of it right now, I'm reminded of the way to pray. Y como lo recuerdo ahora, me está como renovando, recordando cómo debo rezar. We did go to catechism before we were confirmed. Fuimos a
bautismo antes de ser confirmados, This is my favorite thing as a child. que era mi cosa preferida cuando era chiquito. And I remember after receiving our first Holy Communion, Y recuerdo que después de haber recibido la Santa Comunión, they gave us the Gospels nos dieron el Evangelio, los Evangelios, la Biblia, and a statue of Our Lady. y una estatua de Nuestra Señora. I put it high in my room, Lo puse arriba en mi cuarto and she's always been with me. y ella siempre ha estado conmigo. And that was, I think the last time that I went to Mass, one time growing up, my mom took me to Mass. Una vez cuando estaba solamente una vez cuando estaba creciendo me llevó mi mamá a misa. I used to ask her, please take me to the Mass. Yo siempre le preguntaba, mamá, por favor, llévame a misa. She took me to the Mass, Ella me llevó esta vez a misa and she walked out with me by the hand during the homily. y a la mitad de la homilía me sacó de la misa. The next thing I remember, as far as God, I was 15 years old. La siguiente cosa que recuerdo con Dios es a los 15 años. The worst thing in the world happened to me. I have no idea what it was. It was just as a 15-year-old, the worst thing. Me pasó lo peor que me pudo suceder, no sé por qué, pero fue lo peor que me pudo Que suceder. a un niño de 15 años le puede pasar. Ajá, lo peor que a un niño. I got on my knees, I cried, and I said, God, I give you all of this pain. Me puse de rodillas, lloré y le dije, Dios mío, te doy todo este dolor, Which is the same thing we all need to do today. que es lo mismo que todos nosotros necesitamos hacer hoy. Because just like Jesus' life, Mary's life was full of joys and sufferings. Pero así porque como la vida de Jesús y de María estuvo llena de alegrías, pero también de sufrimientos, The same with ours. también la nuestra. I know how much you all suffer, Yo sé que todos ustedes sufren mucho, because we suffer also. porque nosotros también sufrimos. But when you join that suffering to Jesus on the cross, Pero cuando unimos ese sufrimiento a Jesús en la cruz, no matter what it is, no importa lo que sea, it then has value. entonces tiene valor. Then it helps in the salvation of souls. Entonces ayuda a la salvación de las almas. So my dad left the family when I was 10. Entonces, mi padre abandonó a mi familia cuando tenía 10 años. I grew up without a father, Crecí sin papá, so I got lost. así que me perdí. I started to hang out with friends who were there for me, who provided a family for me. Empecé a Convivir y acercarse con amigos que él consideró pues en ese momento parte de su familia. But we got into lots of trouble and did things we should not have done. pero nos metimos en muchos problemas e hicimos muchas cosas que no debimos de haber hecho. If the parents are not there, Si los papás no están ahí, if the grandparents are not there, si los abuelos no están ahí, the children will be lost. los hijos estarán perdidos. Simple. Así de simple. My dad left when I was 10. By the time I was 16, my mom sent me away. Mi papá nos dejó cuando tenía 10, a los 15, 16 años, mi mamá me mandó lejos, I was homeless. estuve sin hogar, I got into drugs. me metí a las drogas, I got into selling drugs. me empecé a vender drogas, It was just terrible. fue terrible. I lived in the discos. Me la viví en las discotecas, I lived in hotels. me la viví en hoteles. Eventually, my life got so bad that I didn't know what to do anymore. Llegó un punto en donde mi vida se volvió tan mala que ya no sabía qué hacer. Bad in that my heart was empty. Mal en el sentido de que mi corazón estaba vacío. Yeah, I wanted for nothing and had everything, but my heart had nothing. Tenía todo, lo logró todo haciendo cosas malas, pero su corazón estaba completamente vacío. So every night, Todas las noches, and you have to remember, I can't remember the last time I was in a church. todas las noches no podía. Todas las noches, y recuerden que en ese momento, él no tenía ni siquiera una idea de cuándo fue la última vez que había estado en una iglesia, porque pues lo llevaron una vez. I got on my knees every night and I cried and I said, please God, help me. Me ponía de rodillas todas las noches llorando y le decía, Dios mío, por favor, ayúdame. Nothing more. Nada más. 2 weeks, 2 semanas después, and then God told me, y después Dios me dijo, you're going to be arrested, vas a ser arrestado, you're going to go to jail, vas a ir a la cárcel and it's going to save your life, y te va a salvar la vida and it's going to change your life. y va a cambiar tu vida.
Yeah, and that you would go to jail for 1 year. y estarás en la cárcel por 1 año. 1 month later, I was arrested Un mes después me before arrestaron before the judge. ante el juez. He said 12 and a half years to life and 25 years to life. Le dijo, 40 años. 12 y 30, 37 años de cárcel. le dio una sentencia de 37 años en total, más o menos. 12 años y medio, My whole life. o sea, más 30 y tantos años. I went back into the jail, Regresé a la cárcel, no, más bien, entré a la cárcel and everyone looked at me and said, "How come you're not worried?" y todo el mundo lo miraba y le decía, ¿cómo puedes no estar preocupado? I didn't say anything to them No les decía nada a ellos, because I know that God told me I would go to jail for 1 year. porque yo sabía que Dios me había dicho que iba a ir a la cárcel solamente por 1 año. At that moment in my life, as I was in the jail, I couldn't get on my knees. Cuando estaba en la cárcel, en ese momento, no podía ponerme de I rodillas. was defeated. Estaba derrotado Durante el tiempo en el que estuvo en la cárcel. durante el tiempo en la cárcel. No. In jail. Yeah. And then, with a few other men, I started every day to read the Bible and to pray ¿En la cárcel? in the jail. Y luego poco a poco empecé a leer el Evangelio Con otras personas. con otras personas y To pray. empezó a rezar. Yeah. And they taught me how to pray. Ellos me enseñaron cómo rezar. One of those guys, Uno de esos muchachos, a young kid, un muchacho joven 20 years old, de 20 años, he prayed to the devil. He prayed to Satan, había rezado a Satanás, le había rezado a Satanás. and the next day killed his mother-in-law. Y al día siguiente asesinó a su suegra. He was now converted, praying with us. Él se convirtió rezando con nosotros. The reason I even mention that, Y la razón por la que estoy mencionando esto, I've never told anybody that. nunca le había contado esto a nadie, Because if you know that the devil is real, if you know that the evil is real, porque si ustedes saben que el demonio es real, you know that God is real. saben que Dios es real. And of course, all of you, her children, know that God is real. Y por supuesto que todos sus hijos y todos ustedes saben que Dios es real, But our faith is not alive today. pero nuestra fe no está tan viva hoy. It's like a candle being smothered Es como una vela que se está apagando poco a poco by the world. por el mundo. We need to inflame that. We need to be Necesitamos- inspired. Inflamarla, inspirar. I got out of jail 1 year later. Salí de la cárcel 1 año después, Justo como Dios le había dicho. justo como Dios le había dicho, exactamente. I spent a year getting my life in order. Me pasé 1 año como que acomodando mi vida And then about a year later, I fell to my knees. y después de 1 año me puse de rodillas I said, God, y dije, Dios, that's all set now. ya todo está ajustado. Now I need you. Ahora te necesito. Yeah, that's kind of backwards, but I didn't know. Fue como al revés, o sea, en vez de haberlo hecho al revés, pero él no sabía. The Él point is, I nunca reached le out to God. enseñaron. Seek and you shall find. El punto es, busquen y encontrarán. God is always there to answer our prayers. Dios siempre está ahí para responder a nuestras oraciones. That same week, I met an old friend. Esa semana se encontró con una vieja amiga. She also had been lost. Ella también había estado perdida. Her mother, who prayed the rosary every day, Su mamá, que rezaba el rosario todos los días, went to her prayer group. fue a su grupo de oración What do I do? My daughter's a mess. y les dijo, ¿qué hago? Mi hija es un desastre. They said, you have to take her to Medjugorje. Y le dijeron, tienes que llevarla a Medjugorje. She came back, Ella fue, regresó going to daily mass, praying the rosary. y empezó a ir a misa todos los días y a rezar el rosario. She said to me, come. Her and her mom prayed the rosary with me for the first time in my life. Y ella y su mamá rezaron conmigo por primera vez en mi vida el rosario. She took me to the mass Me llevó a la misa and she explained the mass to me. y me explicó la misa. She took me to adoration Me llevó a adoración for the first time in my life. por la primera vez en mi vida. She took me to confession. Me llevó a confesión. Could you imagine that confession? ¿Se pueden imaginar esa imagine? confesión? The priest had to be like, shh, shh, shh. El padre me decía, But what a joy, what a joy pero for me. qué alegría para mí. Well, so from that on, from that moment on, Y de ahí en adelante, slowly by slowly, poco a poco,
I started to get more and more into the sacraments Me empecé a acercar cada vez más a los sacramentos, until I was going to Mass every day, hasta que empecé a ir a misa todos los días, praying the rosary, rezar el rosario, confessing, confesarme, helping the poor, ayudar a los pobres, visiting the sick, visitar a los enfermos, just being immersed in the love of God. solamente estar Sumergido. sumergido en el amor de Dios. And it was a beautiful time, Y fue un tiempo precioso. beautiful time. And during that Tiempo time, I precioso. remember saying to God, Y durante ese tiempo recuerdo decirle a Dios, I want to be on the cross with you. Jesús, quiero estar contigo en la cruz. Then after, I finally, throughout this whole time, Durante este tiempo, people kept telling me, las personas me insistían, me decían, you should be a priest. debes de ser sacerdote. And I did not want to be a priest. Y yo no quería ser sacerdote. I ran for 7 years. Huí de estos 7 años And then finally, y después un día I said, okay, dije, ok, God, if this is what you want, Dios, si esto es lo que quieres, of course. claro que sí. And when I made that decision, Y cuando tomé esa decisión, I made it 100%. I gave God everything. lo hice al 100%, le entregué a Dios todo. I entered the summit. Now, my heart's deepest desire was always marriage and family. Sin embargo, el anhelo más grande de mi corazón siempre fue la familia, el Tener un matrimonio. matrimonio y una familia. But if God was asking something of me, I will always say yes to God no matter what it is. Pero si Dios me pedía otra cosa, entonces yo siempre le iba a decir que sí, sin importar lo que fuera. Yeah. I was the happiest in the world in the seminary. Fui el más feliz en el seminario It's amazing. porque es increíble, Easy, es fácil. right? Immersed in the sacraments, Sumergido en los sacramentos, learning about the saints. aprendiendo de los santos, It's beautiful. es hermoso. Eventually, I had the summer off, Finalmente tuve un verano que salí, so I went to Medjugorje to volunteer, entonces hice un voluntariado en Medjugorje and Giovanna was also there volunteering. y Giovanna estaba también ahí en voluntariado. Y ahí lo conocí. Yo había ido a visitar a mi hermana estaba ahí voluntariando por 1 año. Yo vivía en Nueva York, yo estaba trabajando y mi papá nos dijo, vamos de Semana Santa a visitar a su hermana. Yo venía de haber regresado un anillo, roto un compromiso por unas cuestiones muy dolorosas y mi corazón estaba completamente roto, mi fe en el hombre completamente destruida, en la fidelidad completamente destruida, en todo. Entonces, esto había sido 1 año atrás, yo había salido adelante y fui a Medjugorje, solo con mi maletita para 5 días y yo me regresaba a mi vida. Y llegué ahí, llegué con mis papás y al día siguiente, en adoración, siento en mi corazón un llamado muy fuerte que Dios me decía que me tenía que quedar. Entonces me volteé con mi papá y le dije, papá, siento que me tengo que quedar. Y mi papá me dijo, ya lo sabía. Y mi mamá, no. Mi mamá, ¿cómo tu trabajo? ¿Qué vas a hacer? Y le dije, mami, siento que me tengo que quedar. Y voy a preguntarle a mi hermana si está bien que me quede, porque yo sé que era su momento para ella dar 1 año. Y me dijo mi hermana que claro que sí. Y me quedé. En ese momento conocí a Jordan, estábamos en el mismo lugar, nos lo presentaron como un seminarista. Y desde mi primera impresión, cuando lo conocí, fue, wow, este seminarista es muy estricto, muy serio, muy en lo que hacia él va. Y en el transcurso del tiempo, yo me iba a quedar solo 1 mes, yo tenía que regresar a trabajar, yo comenzaba una película. Él se regresó, terminó Semana Santa y él se regresó al seminario y a hacer otras cosas. Y en el transcurso de ese mes, mi alma floreció. Y estando ahí rezando el rosario, adoración, misa diaria, yo estaba como flotando en las praderas. Y llegué con mi hermana y le dije, ay, ya se está acabando el mes y siento que todavía no me tengo que ir. Siento en mi corazón que no, que todavía me tengo que quedar. Entonces yo ya había firmado un contrato, yo tenía que comenzar a trabajar y me fui al pueblito a entrar a mis correos y justo recibo un correo que decía, la película se pospuso. El rodaje se pospuso y comenzaremos en 1 mes. Estaba feliz. Esto sucedió 3 veces. 3 veces se pospuso para que yo pudiera quedarme ahí 4 meses y medio. Dentro de los cuales Jordan regresó al mes.
Y nos hicimos íntimos amigos, él, mi hermana y yo. Lavábamos 1000 platos diarios, limpiábamos 800 camas, subíamos la montaña a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, teníamos misa diario, rezábamos, a veces comíamos, a veces no comíamos, a veces dormíamos, a veces no dormíamos. Mi estado físico era el peor que he estado en mi vida, sin embargo, mi estado emocional ha sido el más bello. Y después de 4 meses, nosotros no nos habíamos dado cuenta, de verdad, es como si Dios nos hubiera tapado los ojos con una venda y llegaron a decirle a Jordan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con Giovanna? Y Jordan en ese momento se dio cuenta que estaba enamorado y llegó a hablar conmigo y me dijo, me están diciendo que están preocupados pues, por mi vocación y qué está sucediendo. Y yo todavía un poco defensiva le dije, pues ¿cómo? Si eres mi mejor amigo, nos decimos hermanos en Cristo. Y ahí fue donde él dijo, sí, pero nadie piensa en su mejor amiga los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Y en ese momento dije, no, claro, me di cuenta, hasta cuenta que me habían alzado la venda y me di cuenta que estaba perdidamente enamorada de este seminarista. Y entonces dije, ¿qué significa esto? Nunca en mi vida había yo pasado por esto, era lo que menos esperaba estando ahí. Sin embargo, Dios tiene sus caminos y aunque menos te lo esperes y cuando menos te lo esperes te lo va a mostrar y te lo va a mostrar si eres fiel a Él y si estás en gracia y si estás rezando y si estás escuchando la voz del Espíritu Santo. Y nos los mostró muy claramente. En el transcurso de ese tiempo yo le dije, tú olvídate de mí y ve verdaderamente cuál es tu vocación, qué es lo que Dios quiere para ti. Yo aquí estoy, pero tú no te preocupes por eso. A lo largo de 2 semanas estuvimos con guías espirituales, con personas rectores del seminario, pedimos muchas señales a Dios y muchas señales nos fueron respuestas. It was literally the greatest love story ever told. Fue literalmente la historia de amor más grande que alguna vez se haya contado. Sí, verdaderamente es para escribir un libro y está lleno de historias, llenos de momentitos, lleno de detalles. The night I told her that you don't think of your best friend 24 hours a day. La noche que le dije que no estás junto a tu mejor amiga las 24 horas del día, Que It no was underneath the stars, que estás bajo las estrellas, at a castle, en un castillo, on a drawbridge. en un puentecito con un sauce llorón encima, las flores, el cielo estrellado. Verdaderamente como un sueño. The first time I told her I love her, la primera vez que le dije que la amaba it was near that same bridge. fue cerca del mismo puente. She was walking towards me, Ella estaba caminando hacia mí, where the Virgin is, como por donde está la Virgen, and I thought in my head, I love you. y pensé en mi cabeza, te amo, And she heard me in her head, y me escuché en su cabeza, and she stopped. y se paró. All of heaven literally intervened to help us. Todo el cielo verdaderamente intervino para ayudarnos. La última vez, a lo largo de todas estas últimas 3 semanas en su decisión, ya nos íbamos, yo ya tenía que regresar, él estaba por tomar su decisión y fuimos a una aparición y me dijo, veníamos en las praderas, no había nadie a nuestro alrededor, absolutamente nadie en medio del campo, y me dijo, por favor, cuando lleguemos a la casa de María, una de las videntes, le tocas la puerta y le dices que si nos podemos hincar, las mismas palabras que me dijo, que si nos podemos hincar al lado de ella durante la aparición, para que la Virgen nos dé su bendición antes de irnos. Y veníamos caminando y yo le dije, yo no le voy a tocar en la puerta ni le voy a decir eso como si fuera una fan. Entonces, con el simple hecho de estar ahí en su casa en la aparición, ya estamos teniendo la bendición de Dios. Entonces me dijo, bueno, ok. Llegamos a la casa y habían como 200 personas y de todos lados, Italia, de todas partes. Estaban rezando el rosario siempre antes de que llegue la vidente. Nosotros estábamos como en una esquinita así, rodeados de personas, y llega la vidente y estaban rezando el rosario, empieza a caminar siempre para irse allá, y camina y ahí se detiene, se regresa, se voltea conmigo y me dice, ustedes dos, vénganse a hincar al lado de mí, para que la Virgen les dé su bendición antes de que se vayan. Las mismas palabras que Jordan me había pedido. Dios escucha todo lo que está en nuestros corazones. La Virgen nunca nos deja. Y ella sabía que para mí y para él esto era muy importante, saber que era la voluntad de Dios y que no nos estábamos equivocando.
y nos lo respondió de una manera milagrosa. Esto para nosotros fue como un milagro. Me volteé y le dije, sígueme, sígueme, sígueme. Pasó esto. Después de eso, esa noche cuando nos despedimos, me dijo, ya sé qué es lo que Dios quiere de mí. Me dijo, toda mi vida, mi deseo más grande fue una familia, porque yo no la tuve, mi familia fue rota. Y fue el matrimonio. Y toda mi vida recé para eso. Y cuando sentí el llamado de ser sacerdote, huí 7 años. Cuando finalmente fue tan fuerte el llamado, le entregué mi vida entera. Y de verdad, les digo que yo decía, wow, este señor, qué bárbaro. La gente en sus confesionarios le van a temblar las piernas. Y cuando le di mi vida entera, ahora sé que Dios me dio a mí mi deseo más grande de mi corazón, que eres tú, y es formar una familia. Cuando me dijo eso, dije, ok, esto es lo que Dios quiere para nosotros. Él se regresó al seminario y yo me fui a hacer una película. I have no idea what she just said, but I know it was full of the Holy Spirit. No sé no tengo idea de qué fue lo que dijo, pero sé que estuvo lleno del Espíritu Santo. We were shortly married thereafter, though. Después, exactamente. Okay? And when we returned to Medjugorje on our honeymoon, Sí, nos casamos, él salió del seminario, pidió mi mano al mes y a los 5 meses ya estábamos casados. we returned to Medjugorje for our honeymoon. Regresamos a Medjugorje para nuestra luna de miel On the mountain, y en la montaña, the visionary, la vidente she picked up a stone, a big rock, recogió una piedra grande, and she gave it to us. y nos las dio. And she said, "This is marriage." Y les dijo, esto es el matrimonio. This particular stone looked like 2 completely different stones fused together. Esta roca en particular se veía como 2 rocas totalmente diferentes, pero como fusionadas. She said, "This is marriage. Y dijo, esto es el matrimonio. You two are completely different Y les dijo, ustedes dos son totalmente diferentes and fused together by God." y están fusionados juntos, están fusionados por Dios. And it's the truth. We are completely different. Y esa es la verdad, somos totalmente diferentes. I think men and women are completely different to begin with. O sea, para empezar, el hombre y la mujer son totalmente diferentes, But she's Mexican. pero ella es mexicana, I'm American. yo soy americano. It's 2 different completely cultures. Son 2 culturas totalmente diferentes. Could you imagine how difficult marriage is already? Sí, o sea, imagínense lo difícil que ya es un matrimonio. How important is communication in marriage? Qué importante es la comunicación en un matrimonio. Jesus said to St. Catherine of Siena, Jesús le dijo a Santa Catalina de Siena, he showed her a big room full of crosses. le enseñó un cuarto lleno de cruces He said, "You could take any one you like. Which one do you want?" y le dijo, puedes tener la que tú quieras, ¿cuál escoges? She saw a big cross in the corner, the biggest in the room, and she said, "I want that one." Vio una cruz enorme en la esquina, la más grande de todo el cuarto, y dijo, yo quiero esa. And the Lord said, "No, you cannot have that one. Y el Señor le dijo, no, esa no la puedes tener. That's reserved for married people." Esa está reservada solamente para los casados. And that's the truth. Y esa es la verdad. That's the truth. And just as we had that great honeymoon romantic beginning, Y así como tuvimos ese inicio con esa luna de miel increíble, súper romántica, Y, nuestra historia de amor, como de sueño, de película, de verdad. it's just like Mary. She didn't go through just the joys. como María, She went no through all this- solamente pasó a través de las alegrías, She also was there for all the sufferings. también estuvo ahí, o sea, también pasó por todo el sufrimiento. And it's the only way to get to all the glory. Y esa es la única manera para llegar a la gloria eterna. And our marriage was very difficult. Y nuestro- Very, very difficult. Nuestro matrimonio fue muy difícil, muy difícil. Cuando tuve a mi primera hija, en el parto, yo casi pierdo la vida, fue una emergencia. En ese momento tuvieron que sacar a mi esposo, sacaron a mi niña. Yo le gritaba llorando, por favor no me dejes, por favor no me dejes, y el doctor lo sacó. Yo pensé que me iba a morir. Y en ese momento yo pierdo el conocimiento, me descubren una arritmia en el corazón, me querían operar al día siguiente. De cuando vi al doctor, me dijo, tú puedes estar caminando, fuimos a ver a un doctor en Nueva York, que me dijo, puedes estar caminando mañana mismo y te puedes caer muerta. Entonces me querían operar, yo pasé por muchos miedos, decidimos que no me iba a operar, que íbamos a ver otras opiniones, y me empezaron a tratar. En esos 2 años teníamos a nuestra chiquita, María Lucía,
Y cuando finalmente el doctor nos dijo ya se pueden embarazar, esa semana estaba embarazada de mi segunda niña. Ese embarazo y ese tiempo tuvimos muchos ataques en nuestro matrimonio. El demonio estaba muy enojado con nuestra historia, con nuestro testimonio, con nuestro amor. Y nos atacaron tan fuerte que llegó un punto cuando di a luz en el que no podíamos ni hablar, no nos podíamos ni hablar el uno al otro. Yo pasé por un posparto, una depresión posparto muy fuerte que se detonó por muchas cosas que sucedieron en nuestro matrimonio y yo estaba completamente rota y yo decía, me acuerdo de estar en mi closet llorando, no sabiendo ni qué hacer con mi nueva bebé. La otra gritaba y lloraba todo el día. Jordan y yo no nos hablábamos y yo lloraba desesperada diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Tú nos uniste, esto se supone que tenía que ser fácil, no podía ser así de difícil. Mi vida ahorita es un infierno, verdaderamente era un infierno, yo no podía, estaba enferma y en ese momento entró Jordan y le habló Nancy y le dijo, tienen que regresar, regresen a Medjugorje. It's impossible to explain to you, Es imposible explicarles, but it's true that we were living in hell. pero es la verdad que estábamos viviendo en el infierno. And our marriage was on the verge of collapsing. Y nuestro matrimonio estaba a punto de colapsar. Nancy's like, you have to come to Medjugorje today. Y Nancy les dijo, tienen que venirse hoy a Medjugorje. We almost didn't make it. Casi no lo logramos. Maria Lucia, the oldest child, she was 3. María Lucía, mi hija más grande que tenía 3 en ese entonces, She's so beautiful. y es tan hermosa. She actually touched the tilma when she was baptized. Tocó la tilma. De hecho, ella tocó la tilma de Guadalupe cuando fue bautizada. And her faith is greater than ours. Y su fe es más grande que la nuestra. And Giovanna has kept her so innocent. Y Giovanna la ha conservado tan inocente. How important are the mothers? Qué importante son las mamás. How important are the mothers, the grandmothers? Qué importantes son las mamás y las Mamá. abuelas. Maria Lucia at this point was destroyed. María Lucía en este momento estaba destruida. Watching us it was horrible. Vernos cómo estábamos fue horrible para ella. We arrived in Medjugorje. Llegamos a Medjugorje. Nancy, Nancy, she's a saint. que es una santa. I've never seen someone love so much. Nunca he visto a alguien amar tanto como ella. Opens her arms to Maria Lucia. Abre sus brazos para Abrazarla. a María Lucía. Maria Lucia, the most loving child. María Lucía, que es la niña más amorosa, Go away from me. I don't know you. le dijo, vete, no te conozco. She was destroyed because of us. Ella estaba destruida por nuestra culpa. A couple of days later, I start speaking to a priest. Un par de días después empecé a hablar con un padre. The next day, Giovanna speaks to that priest. Al día siguiente, Giovanna hablaba con el padre. Now he's speaking with both of us together. Y el tercer día habló con los dos juntos. And we can't speak. Porque nosotros no podíamos hablarnos. And the priest feels all of this tension and he can't do anything. Y el padre siente toda esta tensión y no puede hacer nada. It's hopeless. Dijo, no hay esperanza. At that same exact moment, Maria Lucia, who did not know we were meeting with a priest, En ese mismo momento, cuando estaban los dos, y María Lucía estaba en otro lugar y no sabía que iba a ser el momento en donde ellos iban a hablar, En la she was cocina. she was in the kitchen, ella estaba en la a cocina, different building. en un edificio totalmente diferente, A priest from Africa walks into the kitchen. y entra a la cocina un padre de África. She's never seen him before. Ella nunca lo había visto. She runs to him, Corre hacia él, throws her arms around him, and collapses into him. lo abraza, 3 años. o sea, Se y, colapsa en el Ajá, sí, sacerdote. como que- A sus 3 años. And says, Father, y le dice, Padre, please pray for my parents. por favor reza por mis papás. In that exact moment, Y en ese mismo momento, finally, we were able to begin talking. y finalmente en ese momento, pudimos finalmente poder volver a hablar. Over the next 6 weeks, Después, en las siguientes semanas, little by little, las Poco a 6 poco. semanas, Poco a poco. Sí, en las siguientes 6 semanas, poco a poco, we started to work back towards each other.
pudimos como volver a regresar. Maria a estar Lucia juntos. received great graces. María Lucía recibió muchísimas gracias. Thanks be to God, her heart was healed. Gracias a Dios, su corazón fue sanado. She witnessed great miracles there. Ella vio grandes milagros ahí. There was this boy. Había un muchacho, un niño, What's his name? ¿cómo se llama? Darren. Darren, He was in a wheelchair. que estaba en una silla de ruedas. He was in a wheelchair when we first met, Estaba en una silla de ruedas cuando lo conocimos. when we were on a honeymoon. Cuando no. ellos dos se conocieron On a honeymoon. y luego cuando fueron And now en su 3 years silla. later, he's still in the wheelchair. O sea, cuando se conocieron en la luna de miel y 3 años después que regresaron, él seguía en silla de ruedas. En una silla de ruedas y agarrado así porque todo el tiempo se oía así, no podía caminar. Y la mamá todos los días, hasta el frente de la iglesia, en todos los rosarios, en todas las misas, en todas las adoraciones con su hijo, paradita, sus piernas destruidas, todos los días parada. Yo me acuerdo de verla y decir, qué bárbaro, esta mamá verdaderamente, su fe es inquebrantable. Años, porque esto yo lo vi a lo largo de muchos años. Again, the mother. Otra vez, las mamás. While we were there, Darren was healed. Cuando estuvimos ahí, Darren fue curado. After an apparition, Después de una aparición, the visionary took a bracelet of the rosary off her wrist, la vidente se quitó un brazalete del rosario de su muñeca, gave it to Darren. se la dio a Darren, He got up and walked. y él se paró y empezó a caminar. Maria Lucia saw him dancing a day Ma- later at the Mass, María Lucía lo vio al día siguiente bailando en la misa and she reminds us all the time, y siempre nos los recuerda. God could do anything. Dios puede hacer lo que sea. He made Darren walk. Él hizo que Darren caminara. Ella vio ese milagro, porque él lo vio cuando estaba antes en las otras misas, iba y le daba la paz, le daba penita y se acercaba y le daba un dulcecito y se alejaba. Y cuando lo vio bailar, verdaderamente lo curó Dios. Hasta el día de hoy todavía se acuerda de ese milagro y dice, yo voy a rezar porque Dios siempre nos escucha. While we were there is the feast of Our Lady of the Rosary. Cuando estuvimos ahí fue la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. We were renewing our vows, Renovamos nuestros votos, starting over. empezando otra vez. Nancy, Y a la segunda semana de haber llegado en ese momento tan roto, estaba embarazada de mi tercera bebé. Cuando nació mi tercera bebé, yo tenía una niña de 3 años, a la otra de 11 meses y a una bebé recién nacida. which was a miracle because she fue un had milagro. postpartum. Postpartum is the chemicals in your brain are all a mess. Sí, lo que era muy difícil porque estaba en el posparto, entonces significa que hay como muchas cosas químicas sucediendo en la cabeza. The, Sí, the fue pregnancy uno muy instantly healed it. El embarazo. A mí me querían medicar, era un Heal it. posparto Here. clínico, depresión posparto clínico, yo perdí la cabeza, me querían medicar, me querían dar medicinas. Jordan fue cuando nos dice, no, nos vamos a Medjugorje. Y en cuanto me embaracé, como arte de magia, a los 3 días yo estaba feliz, caminando, hablando con todo mundo, feliz, con mi bebé, feliz. A la semana me entero que estoy embarazada, lo recibí con una alegría igual. Y todo esto comenzó desde que decidimos regresar a Dios, porque a lo largo de toda esta tempestad nos empezamos a alejar. Íbamos a misa todos los domingos, pero nos empezamos a alejar de nuestro rosario, ya no lo rezábamos, no rezaba yo el rosario, no leíamos las lecturas, no íbamos a misa a diario. Cuando pudiéramos, la vida se complicó con los niños, no podías ir, ok, pero no rezábamos, no estábamos cerca de Dios. Y esto ocasionó una ruptura enorme. Y cuando decidimos tomar la decisión de comenzar de nuevo y recordar cómo nos conocimos y cómo nuestra vida era, empezaron a suceder milagros. We renewed our vows on the feast of Our Lady of the Rosary. Renovamos nuestros votos en la fiesta de la Virgen del Rosario. Nancy told us before we did, Antes de que los renováramos, Nancy nos dijo, Our Lady is telling you, Nuestra Señora les está diciendo, if you do not praise the rosary every day, si no rezan el rosario todos los días if you do not pray it together, y si no lo rezan juntos, she cannot help you.
no los puede ayudar. That was 3.5 years ago. Eso fue hace 3 años y medio. We pray the rosary together every day. Y ahora rezamos el rosario juntos todos los días. Now we have 5 kids. Ahora tenemos 5 hijos. It's not easy. No es fácil. Todos chiquitos. Los últimos 4 son de 3 años y medio para abajo. There are many days that are difficult. Los gemelitos llegaron exactamente. Many days are difficult. Muchos días son difíciles. And in those moments, Y en esos momentos I go over to Giovanna. I say, will you pray the rosary? voy con Giovanna y le decimos, Giovanna, ¿rezamos el rosario? Most of the time she already has it in her hand. La mayoría del tiempo ella ya lo tiene en su mano. We pray the rosary. Rezamos el rosario, We forgive each other. nos perdonamos And we're holding Our Lady's hand. y nos agarramos de la mano de María. Todos los días nos perdonamos. Todos los días algo sucede. Dios nos regresó a la vida una vez que comenzamos a rezar el rosario. Me regresó mi matrimonio, me regresó mi fe, me regresó mi seguridad. Y rezando el rosario, y yendo a misa, y rezando juntos, salimos adelante y salvamos nuestro matrimonio. Un matrimonio que yo veía completamente destruido, que yo estaba lista para agarrar mis maletas y decir, me quiero ir. Aun cuando habíamos tenido toda esa historia de amor. Aún después de esto tuvimos el año más hermoso de mi vida, después de regresar de Medjugorje, y dije, ya, otra vez pasamos la parte terrible. Yo decía, si yo me muero mañana, soy una mujer completamente plena. Tengo todo lo que he soñado. Y me daba miedo. Decía, ¿ahora qué va a venir? ¿Qué prueba me van a poner? Y me acuerdo perfecto estar en Año Nuevo y decir, este ha sido el mejor año de mi vida después de la peor tempestad que he vivido. Y en ese momento, al mes, nos detectaron una enfermedad a los 2 y a mi hija chiquita. A los 2, que es Lyme, es una enfermedad muy fea que dura toda tu vida. Y en ese momento, al mes, me enteré que estaba embarazada de los gemelitos. Cuando te acercas a Dios, y aún con el rosario, y aún cuando hay milagros, no significa que tu vida va a ser perfecta. Que vamos a vivir en un sueño, que todo va a ser feliz, que vas a bailar por las flores. No. Significa que aún con estas cruces, aún en la tempestad, puedes tú ofrecerlo, puedes aportar un poquito para la salvación de las almas. Todos los días sigue habiendo momentos difíciles, pero todos los días también hay momentos de alegría. Todos los días nos reímos, todos los días sonreímos. Hay días que lloro, hay días que estoy muy cansada, hay días que no puedo más. Y en esos días, Jordan me agarra la mano, comenzamos a rezar y vuelvo a tener paz. Todos los días. Esto es un compromiso diario. No podemos decir, yo ya lo estoy haciendo y yo ya estoy salvada. Yo ya lo estoy haciendo, para mí las cosas van a estar fáciles. Porque entonces te alejas así te alejas, como nos pasó a nosotros. I'm pretty busy. My most important job is being a husband, Yo estoy muy ocupado. I Mi have trabajo 5 más kids. importante es ser un esposo. and I have my business. Tengo 5 hijos y tengo mi propio negocio. I pray all 3 rosaries a day. Yo rezo los 3 rosarios completos al día Again, I thank all of you for being here. y les agradezco a todos ustedes otra vez por estar aquí. From the heart, Desde mi corazón. I tell you, Our Lady Desde el corazón les digo que Nuestra Señora is asking for your help les está pidiendo su ayuda. to pray the rosary. Que recen el If you rosario. pray the rosary already, pray another one. Si ya rezaron el rosario, recen otro. Pray that one for the youth of Mexico. Y recen ese por la The juventud de México. children need you. Los niños los They do not have necesitan. mothers. No tienen They madres. do not have fathers. No tienen padres. They need your prayers, and Our Lady is asking you for your help. Necesitan sus oraciones y Nuestra Señora les está pidiendo su ayuda. Thank you. Muchas gracias.